Lo que voy a poner a consideración de ustedes está en la pantalla, tiene el título de la violencia urbana, un componente de la ciudad actual. Quiero mostrar eso y señalar que me interesaría y me parecería que sería mucho más importante que hoy día, para enfrentar el tema de la seguridad, estén arquitectos, estén urbanistas, no porque estoy buscando trabajo, que estén economistas, que estén sociólogos, que estén historiadores, que estén antropólogos, y no lo que siempre discutimos, policía y fuerzas armadas. Y esto lo sostengo porque creo que hoy día la violencia urbana define las características de lo que es la ciudad actual. Es una cosa tan fuerte como es. Para mostrar esto son 3 o 4 ideas. Una primera, algunas características de la violencia en el Ecuador, en América Latina. Una segunda que me parece que es fundamental es quién define las políticas. Nunca nos planteamos eso. Me parece que es fundamental empezar planteándose quién define las políticas, para luego entrar ya en el campo de qué hacer desde esa institucionalidad. Es decir, 4 ideas. La primera, la violencia. Aquí viene una cosa que es muy interesante. Naciones Unidas nos dice a cada rato que América Latina es el continente más urbanizado, y de hecho lo es, del mundo. Tenemos 83% de la población viviendo en ciudades. A nivel mundial es del 57%. Es también el continente más desigual del mundo, simplemente es cuestión de ver el coeficiente de Gini. Y aquí hay un problema estructural que explica mucho de la violencia que tenemos. Y en tercer lugar, es el continente más violento del mundo. La tasa de América Latina es más o menos 22 homicidios por 100.000 habitantes, mientras el mundo está en alrededor del 6. América Latina es una locura. Justamente hasta mañana espero terminar un artículo que lleva el título bastante agresivo, que es América Latina, una plataforma internacional del delito. Todos los países de América Latina consumimos cocaína, antes no lo hacíamos. Todos los países de América Latina traficamos, antes no lo hacíamos. Todos los países tienen estructuras criminales para manejar todo esto. En todos los países se lava, y con ingentes recursos económicos. El BID dice que más o menos en América Latina se lavan 400.000 millones de dólares. Por eso me interesaría que estén más bien economistas. Son cantidades francamente importantes. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que, en primer lugar, la violencia en América Latina se ha urbanizado. Si el 83% de la población vive en América Latina, si el 85% de la economía de América Latina es urbana, es citadina, los delitos son principalmente urbanos. Eso no quiere decir que no haya delitos en el campo, pero principalmente son urbanos. Y esto nos lleva a una situación, a que dentro de la ciudad haya una diversidad de hechos delictivos que en la ciudad lo que hace es ensamblarlas, hace articularlos. Y esto nos lleva a la necesidad de construir un concepto, que es el que estoy trabajando yo hoy día, que se llama el sistema delictivo. ¿Por qué? En ese sistema delictivo están el narcotráfico, la venta de armas, el sicariato, la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Una infinidad de tipos delictivos, de tipos de violencia. Ahora, ¿cómo se estructura ese sistema delictivo en América Latina? Principalmente a partir de la cocaína. La cocaína es el que organiza todo el sistema delictivo, y no solo el sistema delictivo, sino también la coyuntura en la que estamos viviendo. Y esta es una coyuntura que se construyó a fines del siglo pasado y se ha extendido a y en estos últimos 10 años con mucho más fuerza. Entonces, la cocaína es el núcleo funcional que articula el sistema delictivo. Si nosotros no entendemos la cocaína, no vamos a entender el sistema delictivo, y por lo tanto no vamos a saber comprender lo que significa la violencia que estamos viviendo. La segunda cosa es que este sistema delictivo se expresa bajo la forma de un territorio unificado del crimen. ¿Y por qué? Porque hay una división del trabajo. Hay países que cultivan, pongamos los casos tradicionales, Colombia, Perú, Bolivia. Ahora se supone que se ha incrementado
con Guatemala y Paraguay. Hay países que trafican, por ejemplo, el caso nuestro. Por ejemplo, todos los países de América Latina. Hay países que consumen, por ejemplo, el Brasil. Brasil es el segundo país de consumo de cocaína del mundo. ¿Por qué? Porque la economía política del narcotráfico cambió. Por eso es que gran parte de la droga hoy día no sale exclusivamente por la cuenca del Pacífico, sino por la cuenca del Amazonas. Y por eso se explica que las tasas de homicidio de las provincias de la Amazonía ecuatoriana son más altas, de las más altas del país. La mayor cantidad de hechos delictivos están en la costa, pero las tasas más altas, porque no hay tanta población, está justamente en las provincias de la Amazonía. Entonces, aquí hay una división del trabajo que organiza este territorio unificado del crimen y hay una organización del crimen que yo la defino como una red global del crimen. Ya no es para mí el crimen organizado, sino una red global del crimen donde hay unos holdings, el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la 'Ndrangheta de Italia, el primer comando de la capital de Brasil y así sucesivamente. ¿Un holding qué es? Básicamente la articulación de otras estructuras criminales. El crimen organizado se definió en Palermo en el año 2000 como la suma de personas. Hoy día tenemos no la suma de personas, sino la suma de estructuras criminales donde hay un comando central que organiza absolutamente todo. Si no entendemos eso, difícilmente vamos a saber caminar. Una segunda idea de la violencia. Sin duda, y ya lo dijo Paco Moncayo, este es el problema principal del país y también de América Latina. ¿Por qué? Porque la violencia creció. Vean en el caso del Ecuador. En el año 2017 nuestra tasa de homicidios era menor al 6 por 100.000 habitantes. El año 23 terminó en 47 homicidios por 100.000 habitantes. Si la tendencia sigue exactamente igual como ha pasado en enero y febrero de este año, probablemente vamos a pasar los 55, 56 homicidios por 100.000 habitantes este año. Está creciendo la violencia. Una segunda característica es que la violencia se diversificó. Solo en homicidios, para que vean la diversificación, los homicidios no pueden ser vistos todos como si fueran lo mismo. El homicidio por sicariato es distinto, al homicidio por narcotráfico es diferente, al homicidio de ajustes de cuentas es distinto, por problemas de linderos, etcétera, etcétera. Pero no solo que se han diversificado los tipos de homicidios, sino que hoy día tenemos las vacunas, que no es solo la captura de recursos económicos de forma ilegal, sino que es una forma de control de los territorios, el territorio unificado del crimen. Una situación muy complicada. Entonces se diversificó. Y en tercer lugar, se ha hecho la violencia más violenta. Hoy día ya no es suficiente matar a la persona que hay que matar, sino que hay una masacre. Y hay una cantidad de personas que están alrededor de la persona a la que hay que matar que también mueren. Generalmente niños, mujeres, etcétera, que no tienen nada que ver con eso. Para que ustedes vean, este rato, en el Ecuador están muriendo 25 a 26 personas por día. Son más o menos las 11 de la mañana y han muerto 11 personas en este día. Por masacres. Pero no solo eso. El mercado de armas en el Ecuador es brutal. El 85% de los homicidios se hace con armas de fuego. Antes se hacía con armas blancas o con riñas. Hoy día es con armas de fuego. Y la cuarta característica y la más importante de la violencia es que la violencia cambió. Nosotros seguimos hablando de la violencia tradicional cuando esa violencia ya no existe o existe de menor manera. Esta violencia tradicional es la de estrategias de sobrevivencia. Si estos sectores empobrecidos para poder sobrevivir roban. Pero nosotros estigmatizamos a los sectores populares por esa situación. Y yo no creo que ese sea el delito más importante. También lo que tenemos son asimetrías de poder. Todo esto que significa racismo, femicidios, violencia de género, la xenofobia, son asimetrías de poder que históricamente siempre han existido. Pero también hay una cultura lúdica. A mí me encanta el fútbol. Odio a los árbitros y a sus madres, como todos. Si yo me reúno después de un partido de fútbol y mi equipo perdió por un penal, nos ponemos a discutir con mi amigo, probablemente no nos ponemos de acuerdo, una riña y uno de los dos muere. Esa es nuestra cultura.
Pero de esa violencia tradicional estamos entrando a una violencia moderna, que es esta de la red global del crimen. Esta violencia moderna se caracteriza principalmente porque las organizaciones tienen objetivos explícitos. Y esos objetivos explícitos son economistas. Yo aquí quisiera ver más a economistas que a policías. ¿Y qué significa eso? Que si yo necesito cometer ilícitos para tener más ganancias, necesito una división del trabajo, me organizo mejor. Necesito tecnología, necesito insertarme en las estructuras de poder. En otras palabras, es un cambio brutal, un cambio que nosotros no habíamos tenido hasta el momento actual. Entonces, tenemos en las ciudades un ensamble de múltiples violencias. Y acá aparecen en la ciudad dos tipos de violencias que son específicas. Una, simplemente que se concentran en el territorio las violencias que se podrían hacer en cualquier lugar. Homicidios por tales o cuales cosas. Robo del patrimonio por tales y cuales cosas. Pero hay otras que son fundamentalmente urbanas, que nacen de las ciudades. Y entonces aquí uno tiene que saber los tipos de ciudades. La violencia que existe en una ciudad portuaria es distinta a la violencia de una ciudad fronteriza y esta es distinta a una ciudad capital. Nosotros no hacemos esa distinción. Mandamos a la policía a que cumpla las tareas de la declaración de estado de emergencia exactamente en Esmeraldas, en Guayaquil y en Quito. No hacemos esa distinción. Y son violencias totalmente diferentes. Entonces, una primera característica es que las diferencias provienen de las diferencias de las ciudades. Una segunda cosa, y aquí viene un concepto que es medio irónico, se roban bancos donde hay bancos. O sea, yo no puedo robar bancos en los barrios populares. Yo robo bancos ¿dónde? En otras palabras, los usos de suelo son absolutamente determinantes de los tipos de delitos que hayan. Por eso es que los hechos de violencia en la periferia son distintos a los hechos de violencia en la centralidad. Ahí tienen un gráfico en la parte de arriba, donde están tres tipos de delitos. Uno que es de robos, otro que es de robos de vehículos y el tercero que es de homicidios. Cada uno tiene su racionalidad respecto del tiempo. Es muy interesante. Los asesinatos, sobre todo de estos tipos de riñas que les decía, no los que se cometen por el sicariato, principalmente se cometen los jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y dónde se cometen estos? ¿Dónde están estos lugares? Entonces hay una relación entre tiempo y espacio. El robo de vehículos principalmente de lunes a viernes y en los espacios públicos. Hay una racionalidad. Miren el cuadro, hijo, ya sé, el cuadro de abajo, pero ese no es. ¿O sí es? No. Ahí está, el cuadro de abajo. Esos son los homicidios en el observatorio que decía hace un rato Paco de Quito. En el 2005, que era un tipo de violencia totalmente distinta. Vean la lógica. De lunes a domingo. Es una maravilla. Se expresa, pero impresionantemente. Ahí está la característica. Entonces, los usos de suelo definen los tipos de delito en el centro, en la periferia, y en el espacio público y en el espacio privado, en el espacio doméstico. Ahora, aquí viene una cosa que es fundamental. El tema del miedo, que Paco también lo señaló. Aquí no tenemos en ningún país de América Latina políticas sobre la prevención del delito. Perdón, sobre la percepción de inseguridad, sobre el miedo. Y yo creo que el miedo, y acabamos de publicar un artículo con Sebastián Rodríguez, que se encuentra aquí en la sala, que va a salir publicado en la Argentina, un artículo que se llama El miedo como principio urbanístico. ¿Por qué? Porque el miedo modifica el tiempo de la ciudad. O sea, los negocios ya no se abren hasta tal hora. Las escuelas han cambiado los horarios. Las formas de atención al público del sector público, valga la redundancia, ha cambiado. Entonces cambió el tiempo, cambió el espacio. Hay ciertos barrios que están estigmatizados y te dicen, no vayas a tal lugar. Como por ejemplo los espacios públicos. Este rato no están permitidos ir al espacio público.
Y en tercer lugar, ha cambiado la sociedad. Cuando uno va por la calle y vienen 3 personas por la misma vereda, uno se pasa al otro lado porque son potenciales asesinos. Ya no creemos en nadie. Cambió el espacio, cambió el tiempo, cambió la sociedad. ¿Qué es eso? Cambió la ciudad. Es otra cosa totalmente distinta. ¿Eso qué significa? Que la violencia es un tema urbano exactamente igual que la vivienda, que exactamente igual que la movilidad, exactamente igual que el agua potable, que la recolección de basura, etcétera, etcétera. Y si no lo entendemos así, vamos a seguir metiendo más policías y más fuerzas armadas a manejar la economía, a manejar todos estos temas que no son competencia de ellos. Tercera idea. ¿Quién debe enfrentar la violencia urbana? Aquí tienen 2 imágenes a la derecha que me parecen muy interesantes. Son más o menos tomadas en la misma fecha. La de abajo es de Río de Janeiro. Tuve la oportunidad hace aproximadamente 3 meses de ir a Río de Janeiro a participar en una conferencia. Y claro, me fui a las playas de Río de Janeiro porque además del hotel quedaba a una cuadra. Esa foto es de la playa de Ipanema. Y me recorrí prácticamente toda la playa, toda la vereda, caminando. Ha desaparecido el primer piso de todos los edificios que hay, son de 15, 18, 20 pisos. Desapareció el primer piso. ¿Por qué? Por la seguridad. La desaparición del primer piso es la desaparición de la posibilidad de encuentro del espacio doméstico con el espacio público. Desapareció. Y lo que ustedes tienen ahí es un espacio vacío, una playa vacía, un espacio público vacío. El segundo caso, probablemente ustedes reconocerán, es del Colegio Benalcázar, que nuestro querido alcalde nos quiere convencer que la mejor política son los muros. Y entonces ha hecho lo mismo, exactamente lo mismo que vi en Río, he visto en el Colegio Benalcázar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bunkerizando las ciudades. Los barrios se bunkerizan, el espacio público se bunkeriza, los colegios se bunkerizan. Eso es lo que tenemos ahí. Bien, ¿cómo enfrentar la violencia urbana? Yo creo que esto tiene que ser enfrentado en varios niveles. Un primer nivel es en la relación entre lo global y lo local. Porque si no se tiene en cuenta eso, no vamos a entender lo que está pasando en América Latina, el vínculo que tiene América Latina con Europa, con África, con Asia, a través de nuestro producto estrella, la cocaína. Aquí creo que lo importante es empezar a discutir, no la cooperación. Miren, el debate que nos ha planteado el presidente de la República ayer en la Asamblea es traer fuerzas armadas del exterior. ¿Por qué no discutimos la integración de América Latina? Gran parte de los problemas que nosotros tenemos es que estas estructuras criminales no reconocen los estados nacionales, porque no reconocen la ley. Y eso les beneficia de forma impresionante, la red global del crimen. Y nosotros no somos capaces de tener políticas conjuntas. Yo creo que ya es hora de empezar a pensar en la integración de América Latina. Una América Latina que está, en términos de integración, en una crisis brutal. Miren el caso de la OEA, miren el caso de la CELAC, que creo que tiene 11, 12 años y no despega. Se cayó UNASUR. Miren lo que pasa en el Cono Sur con el Mercosur. No podemos ponernos de acuerdo nosotros. Aquí se necesita política internacional. Eso es fundamental. Una segunda cosa, a nivel nacional se necesitan consensos. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional no establezca acuerdos, consensos entre sus políticas y los 221 municipios? Una de las ventajas que tienen los municipios es que no tienen policía, no tienen justicia, ni tienen cárcel. Es decir, no pueden hacer represión, pero pueden hacer prevención, que el gobierno no la hace. Y en segundo lugar, lo que les decía hace un momento, la violencia de aquí es distinta a la violencia de allá. Por lo tanto, los municipios saben del tipo de violencia que tienen ahí. 2 fortalezas de los municipios, la prevención y el conocimiento. Porque son las instituciones más próximas a la sociedad. Eso es absolutamente fundamental. Consensos, por ejemplo, entre el gobierno nacional y las cámaras de la producción. Yo he conversado con varios empresarios para que me digan cuánto gastan en seguridad. Ellos pagan guardianía privada, pagan tecnología, pagan seguros y pagan una infinidad de cosas más. Pero no pagan ellos, pagamos nosotros.
¿Por qué? Porque eso le incrementan al precio del bien o del servicio. ¿Por qué no se hace un acuerdo para bajar las tasas de violencia con ellos? Que les va a beneficiar a ellos, les va a beneficiar al Estado y me va a beneficiar a mí. Con los municipios, con las cámaras, con las universidades, con los sistemas de transporte, etcétera, etcétera. Y me parece que es absolutamente necesario, en el caso de los gobiernos nacionales, por lo menos un par de cosas. Paco ya lo señaló. Él fue el iniciador de la tasa de seguridad aquí en el país. Hoy día hay muchos municipios que tienen la tasa de seguridad. ¿Por qué no se hace un fondo tripartito? Nosotros estamos poniendo la tasa de seguridad porque somos los ciudadanos que pagamos. En el caso de Quito son, si no me equivoco, 9, 10 millones de dólares. Pongamos 10 para que sea más fácil. ¿Por qué no pone el municipio 10 y el gobierno 10? Ya tenemos 30 millones. Nos sentamos y entre el municipio, la ciudadanía y el Estado definimos qué hacer con esos 30 millones de dólares. Pues me parece que está bien, ¿no? El gobierno nos acaba de subir del 12 al 15% el IVA. Ahí tiene recursos para esto. Si el municipio de Quito tiene 10 y tiene 3 millones de habitantes, Cuenca, que tiene 600,000, pues viene a ser casi, qué sé yo, la cuarta parte. O sea, para el Estado tampoco es una cantidad muy grande, pero se pueden hacer, sin duda, muchas cosas más. En cuarto lugar, las políticas de seguridad, y con esto voy acercándome al final. En general, en el Ecuador han habido 3 momentos de políticas. Una primera que va desde 1980 al 2010, que es muy interesante porque nosotros siempre hemos creído que el Ecuador es un país de paz. Pero en 1980 la tasa que nosotros teníamos era de 6 homicidios por 100,000 habitantes y en el 2010 terminamos con 18. En el 2010 terminamos con una tasa de 18. Pero como éramos un país de paz, nuestra única política era la inercia. Y de la inercia se encargaban el sistema penal compuesto por la policía, la justicia y la cárcel. Con eso resuelto todo el problema. Pocas instituciones, poco presupuesto, nos iba relativamente bien. Después de eso vino un segundo momento que es del 2017, del 2010 al 2017. Y aquí la política cambia. ¿Por qué? Porque hay un cambio legislativo, cambia la Constitución, se aprueba el COIP, que yo creo que se hizo con lógicas del populismo penal, pero bueno, se aprobó un nuevo Código Penal. Cambió la institucionalidad pública porque tenían un ministerio coordinador de la seguridad, un ministerio de justicia que se encargaba de las cárceles, un ministerio del interior, etcétera, etcétera. La tasa bajó. La tasa bajó. ¿Qué es lo que ocurrió a partir del 2017? La tasa se dispara otra vez. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos como política? El Estado mínimo, achicar. De este conjunto que instituciones teníamos, quedó uno solo, el Ministerio del Gobierno. Y el Ministerio de Gobierno hacía política y hacía seguridad. Yo me acuerdo, Alexandra Vela fue ministra de Gobierno y me pidió incluso opinión en algunas ocasiones. Y ella le tocó ir a la asamblea porque le convocaron. Y mientras estaba en la asamblea estalló el primer masacre en una de las cárceles. No sabía si quedar o irse. No sabía si quedar o irse. Una contracción de los aparatos del Estado y una contracción significativa del impuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estado mínimo. Y la segunda que se implantó fue mano dura. Policías, Fuerzas Armadas. Y aquí quizás la expresión más significativa de la mano dura ha sido los estados de excepción. Guillermo Lasso en su periodo tuvo 18 estados de excepción en 24 meses. Nuestro presidente Noboa, en el tiempo que lleva, ya tiene 10 estados de excepción. Pero él hizo un giro que fue muy interesante, el conflicto armado interno, la guerra, el 9 de enero del año pasado. Y fue muy interesante porque la Asamblea se pronunció unánimemente a favor de eso. Impresionante. Rafael Correa exactamente igual. Se fue al 82% de aceptación popular. Declaró a 22 estructuras criminales como terroristas. Y aquí, principalmente, lo que hizo fue
militarizar. Eso, tal como les quiero mostrar, porque ya no... Sí, está el cuadro este. Sí. Aquí les quiero mostrar. El cuadro este de la derecha es muy interesante porque es el número de personas asesinadas por mes desde el Estado, desde el 9 de enero hasta la actualidad. ¿Qué es lo que tenemos? Durante 2 meses y medio cae la tasa de homicidios y por lo tanto el número de homicidios. A partir de marzo empiezan nuevamente a incrementarse los homicidios, hasta que llegue el mes de octubre, que hay 2 hechos que incrementan aún más esa tendencia de crecimiento. Uno, la crisis de la energía eléctrica, y otro, la recomposición de los grupos criminales que ya no se confrontan solo entre ellos, sino que empiezan a confrontarse con el Estado. El año pasado, o este último año, o el año del conflicto armado interno, han muerto 5 alcaldes, han muerto 8 o 9 fiscales, han muerto 9 o 10 directores de prisiones, han muerto 14 miembros de las Fuerzas Armadas y me imagino que un tanto mayor incluso de la policía. ¿Por qué? Porque estas estructuras criminales que en los 2 meses y medio decidieron replegarse, por eso caen los homicidios, a partir de ese momento se unifican y empiezan a confrontar con el Estado. Y ustedes recordarán la entrevista que le hicieron en el Canal 10 del presidente, dice estamos en guerra, cuando eso ya se declaró en enero del año pasado. Pero ahora sí, efectivamente, estamos en guerra. Entonces, aquí tenemos un problema mucho más grave. ¿Qué hacer en este contexto? A mí me parece que lo fundamental es, nuevamente, establecer las políticas de consenso, de acuerdos. En este caso, si uno está pensando desde los municipios, entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, y empezar a entender la ciudad de una manera distinta a la que le hemos entendido hasta ahora. Para entender la ciudad no necesitamos policías, exclusivamente policías y miembros de las Fuerzas Armadas, porque además lo que estamos planteando es una reforma de la lógica de estas 2 grandes instituciones. Estamos a las Fuerzas Armadas policializándoles y a las policías les estamos militarizando, con lo cual estamos yendo hacia una lógica de desinstitucionalización muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carrió.